Y así, con toda la onda en el programa, recibimos a Fabri Castro acá a la mesa del Laberinto. ¿Cómo andan, Fabri? ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Ustedes? Bien. No sé, estamos expectantes a ver cómo andamos. Ganó Sí, Argentina estamos... y eso nos pone un poco contentos. Me parece bien. Se gritaron los goles, que también eso, no sé qué les pasa a ustedes si gritaron los goles. Sí. Me imagino que sí. A rabiar. Pero ese momento Una mini alegría en este contexto. te desquitas, Viene pasan bien. cosas. Aparte, suena bien. Grito por la Argentina, ¿no? ¿Suena bien? Como la pasión. No sabemos qué Siento como que pensar. solamente pasa un ratito por el deporte. Y te pasan muchas cosas en ese Ya no grita momento, más por claro. Argentina o Argentina. Claro, No. puede Por la pasar. soberanía no. Mirá que me está representando, mirá que aparece por allá. La pregunta, la disputa y la grieta que podemos meter acá es esto: si uno quiere que gane Argentina a pesar del gobierno o prefiere que pierda por el gobierno. No, que gane Argentina a pesar del gobierno. No, no. ¿Sabes lo que? Espera, se mete un quilombo ahí, porque ayer me decía un amigo, ¿sabés qué? Estaba ahí, fui al día, ¿viste? Un amigo, así, No me junté ayer. demarcas. Bueno, fue al. Auspicia este bloque. Auspicia la jornada. El day. El day, sí, el day. Y dice, estaba un trabajador diciendo que había apostado todo por Cabo Verde. Porque se hacía millonario, zafaba, o no sé cuánta plata ganaba. O sea, lo perdió. Claro, pero él estaba tratando de sacar un Desafiar, provecho. claro. Eso es algo interesante, ¿no? Porque es una marca de este mundial el tema, dos cosas. Primero, los jugadores facturando por cualquier publicidad, incluso prestando una imagen digital de ellos. Y segundo, el tema de las apuestas. Que creo que tiene como una consideración más general relacionada con la imposibilidad de pensarnos en un crecimiento capitalista tradicional, ¿no? Uno pensaba, la evolución o el crecimiento capitalista es el ahorro, Progresivamente, ¿no? ¿no? El La ahorro base de la fortuna. persistente a través de una vida frugal en la cual después, bueno, puedas acumular riqueza, ¿no? Ese es como el cuento capitalista. Incluso Max Weber decía, Ya es bueno, cada vez más cuento. remite a la ética del protestantismo que decía alcanzarás el paraíso si alcanzás la riqueza terrenal. Mira. Y eso parece como romperse un poco, ¿no? Tenemos millonarios de 2 segundos que pueden ganar millones haciendo 3 o 4 videos. O le aparece un pendrive con plata. ¿no? En O un les aparece un segundo. pendrive con plata, Un toque. pero al año por ahí pierden todo, ¿no? Como si no nos viéramos realmente creciendo poco a poco para acumular esa riqueza necesaria, en definitiva, y de manera acumulada para que una nación crezca. Sino que sea una especie de sálvese quien pueda o de fantasía de pegarla. Claro. De ahí como me comentaban muchos de ustedes con los chicos que quieren carreras que los hagan ganar Millonarios, plata. claro. Lo cual es un Minutos, razonamiento absurdo desde todo punto de vista. No porque está mal, nuestros viejos también, qué sé yo, pensaban a veces, bueno, carreras que tengan salida laboral, ¿no? Pero la idea de que a través de una carrera, de una profesión, vos vas a hacer plata es equivocada, argumentalmente y moralmente. Primero porque no existe. No existe persona que elija una carrera solo porque le va a dar plata. Es imposible. Aún en ese caso, elige algo que más o menos se acerca, ¿no? Por algo elegís abogacía y no elegís ingeniería química. Claro. O viceversa. Claro. O sea, aún dentro del paradigma de voy a planificar una carrera que tenga aparente salida laboral, aparece el gusto ahí. Y segundo, vos no vas a poder dilucidar en el futuro qué carrera va a ser más demandada que otra. Yo recuerdo en los 90, el ingeniero taxista y la carrera que se venía era comunicación social. Entonces, en los 90 estamos llenos de personas que estudiaron comunicación social, bueno, y hoy no tiene ese mismo boom que tenía antes. Es más, la gente te mira como diciendo, ¿en serio estudiaste comunicación social? ¡Qué falta de perspectiva! No, boludo, en los 90, claro. Era eso. a finales de los 90, era el boom y el salame era el ingeniero, ¿no? Entonces, qué mala perspectiva. Qué mala perspectiva Y pensar así. ahora el ingeniero tampoco estaría funcionando en esta época. Tampoco estaría funcionando, pero en algunos momentos por ahí Sí, funcionó. claro, claro que sí. Funciona. No, y que de funcionará. hecho nosotros tenemos unos amigos ingenieros que hubo momentos en que le llovía el trabajo porque Claro. no se había cortado estudiar ingeniería. Es Entonces excelente. había pocos. Ese es un tercer factor. Ahora quieren que los pibes no lean libros y estudien oficios. ¿Sí? Primero, igual se puede hacer las dos cosas, ¿no? O sea, Claro. estudiar oficios y leer libros, pero digo, cursar 2 carreras también en ese aspecto. Ahora,
El problema es que si todo el mundo va a ser plomero, si todo el mundo va a ser carpintero, ya eso se satura, ¿no? Entonces es imposible Claro. correr la coneja Sí. de la plata de las profesiones o de lo que va A a suceder. aparecer el día de mañana. Con lo cual la recomendación es la misma de siempre, digamos, del corazón a la profesión, ¿no? Del corazón a la Hacer lo que a profesión. uno le gusta o no. Y el En algún corazón. momento, ¿El corazón? si va a fallar o va a prosperar, vos estás haciendo lo que te gusta. ¿Tenés además algún margen de opciones? Si vos ves que, bueno, qué sé yo, te gusta mucho leer, bueno, no sé, viste, hay opciones de profesión en psicología, abogacía, lo que fuera, pero siempre dentro de un marco que involucre lo que vos te interesa, lo que te gusta y además la habilidad que tenés. Si no, Claro. es imposible. Martín Sí, es- Coban, perdón, Martín Coban, una de esto y corto. Martín Coban decía que él estudió literatura porque era lo que le gustaba hacer y no quería resignarlo a que fueran 2 horas por día o 3 horas por día de leer y trabajar otra cosa. Bueno, ahí se combina mucho, ¿no? Lo que uno desea y también un plan o ciertos estímulos que puede llegar a dar un país, un estado, ¿no? Hablamos de un plan. Hoy pedir un plan quinquenal o algo parecido a un plan. Es la promesa Es un liberal montón. también. El liberalismo nos dice, la sociedad es mejor si cada uno se especializa en lo que le gusta hacer. Mirá. Entonces, ¿no? Es decir, el liberalismo viene a traer heterogeneidad, se supone. El liberalismo que nos gusta, ¿no? El liberalismo Sí, bien sí, sí. entendido. El liberalismo, si querés, de nuestros padres fundadores. Bueno, es un liberalismo, sobre todo el de John Stuart Mill, por ejemplo, que destacaba la importancia de la libertad de expresión y de la posibilidad de desarrollar múltiples profesiones, porque de esa manera la sociedad obtenía de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, lo mejor que tenía para dar. Entonces, Claro. si todos vamos a dedicarnos a la misma gilada, no No funciona. funciona, no sirve. Eso es una sociedad casi, te diría, precapitalista, plana. Desganada. Plana. Y no hay límites para ese liberalismo en este momento. Lo que pasa es que se nos va a ir por las ramas la conversación, Fabri. Y nos encanta acá tenerte y hablar de un poco de Y todo. que se vaya todo por las ramas. Porque todo tiene que ver con política, con filosofía y con toda tu formación que nos das muchas certezas y también clarificas el debate. Pero bueno, ¿qué nos trajiste para el día de hoy? Así entramos así nos metemos en serio. Bueno, traje una discusión que ahora está a full, que es la discusión al interior de la izquierda, de todo tipo de izquierda, sobre lo woke o lo woke, como quieran pronunciarlo. No quiero tanto perderme en la historia del término, aunque bueno, se los apunto brevemente, el término woke nace o se usa en los Estados Unidos con un sentido político y significa estar despierto, estar alerta. Ahora, ¿ante qué estar despierto o estar alerta? Ante las injusticias sociales. Pero en el contexto de los Estados Unidos, especialmente, particularmente de las injusticias raciales de la sociedad norteamericana. Con el tiempo, yo diría en los últimos años, 10, 15, 20 años, el término se amplió, se agrandó y pasó a designar cualquier causa o reivindicación progresista en general. Como que se empezó a fundir con lo que acá entendemos como lo progre. Ahora, este es naturalmente el término que utiliza la derecha del norte, Europa y Estados Unidos, para criticar a la izquierda permanentemente, incluso con ciertos grados de estupidez enorme. Si ustedes prestan atención, Milei, cada vez que habla contra lo progresista o contra lo woke, en general lo hace afuera del país, no lo hace tanto adentro. Presten atención a eso. No digo que no lo haga, lo hacen, pero de preferencia en los foros internacionales. De hecho, la última gran crítica anti-woke o antiprogresista es aquella del foro de Davos, donde relacionó Sí, la homosexualidad, cualquier cosa. la homosexualidad con la pedofilia, que desató la marcha antifascista, si ustedes se Sí, sí, acuerdan. sí, Bueno, fuimos. pero lo dijo fuera del país eso, ¿no? ¿Y por qué lo dijo fuera del país? Bueno, porque sabe que las derechas con las que él se asocia tienen eso como una causa mucho mayor que la que él tiene, que no digo que no la tenga, pero su gran causa es el Estado más que lo woke en sí, aunque aparece en su agenda, aunque en menor medida. Como que a nivel local tendría otra disputa, ¿no? Hay Sí, un exacto. interés a nivel global de cómo él se posiciona como líder,
Pero a nivel local es distinto. Claro, para confabularte con las derechas internacionales, hablarle de lo woke que les gusta. Que te van a y subir, listo. que suba Milei. Y acá no tanto, acá no tanto. Incluso creo que hasta el votante de Milei o buena parte de esos hombres jóvenes que pueden ser críticos del feminismo no tienen problemas, sin embargo, con, no sé, las opciones de diversidad sexual o lo que fuera, eso lo marcan todas las encuestas de preguntas culturales del país. Ahora, podríamos pensar en definiciones. Siempre unas buenas ciencias sociales lo que hacen es proponernos categorías y conceptos para mirar mejor. Eso es hacer buenas ciencias sociales, ¿no? Proporcionar formas de mirar mejor. Por lo tanto, siempre necesitamos algún tipo de categoría, de concepto o de marco mediante el cual entender las cosas de la realidad que estamos mirando. Por ende, preguntémonos, ¿qué implica lo woke o lo progre? ¿Qué es concretamente? Bueno, acá hay muchas definiciones. Yo diría, para simplificarlo, que significa prestar más atención a las luchas de identidad que a las luchas económicas. Por ejemplo, si sería prestar más atención a las luchas de género, de sexualidad o de etnia que a las luchas obreras o de clase social. Mira. Pongámonos más o menos de acuerdo en que eso sería lo progre o lo woke. Pero eso, que en el fondo sucedió siempre, sucedió muchas veces, incluso algunos autores hablaban de neoliberalismo de izquierda, o sea, de grupos que aceptaban el neoliberalismo económico, pero sin embargo promocionaban una diversidad cultural, identitaria, sexual, racial, étnica, como quieran llamarlo. Pero en los últimos años, lo woke adoptó, diría, un cierto estilo, ciertos modismos, ciertas actitudes que la izquierda empieza a revisar. A tal punto que yo pienso nos terminamos desbandando para el otro lado, porque ahora va a empezar a pasar que solo nos va a interesar las luchas económicas y vamos a despreciar las luchas culturales, cuando en realidad son co-constitutivas, ¿no? O sea, te pagan poco por ser negro, pero, ¿no? Pero al mismo tiempo te desprecian por ser pobre, ¿no? Claro. Entonces vienen las dos cosas. El desprecio cultural a veces viene por ser pobre o a veces viene por no sé, una discriminación étnica o de género o lo que fuera. Te hago, perdón que te interrumpa, Fabri, porque se me ocurría si tiene que ver todo esto de lo woke con el nivel económico de quien lo plantea. Porque no es lo mismo las personas que pueden plantear una lucha obrera porque no les alcanza el sueldo, o porque los despiden, Sí. que otras personas de clase más acomodada, que tienen una mirada más progresista o woke, entonces tienen más margen para decir, bueno, yo voy a discutir el feminismo, por decirte algo. Es una de las críticas de la izquierda. Esto es una cosa de la academia, esto es una cosa de los sectores altos, ¿no? Esa es una de las que uno puede anotar, efectivamente, digamos, ¿no? Decir, bueno, yo tengo el dinero para poder disfrutar de ciertas libertades o de ciertas cosas y no lo puedo hacer porque hay una discriminación hacia cierto sector. Ahora, por supuesto, la pregunta ideal es, ¿está mal lo woke? ¿Hay algo mal en lo woke? Naturalmente, yo lo doy por descontado en este foro, en este programa, apoyamos todo ese tipo de causas, lo que no significa que no podamos incorporarnos a esa discusión, a ese debate. Que se da en la izquierda, es decir, no es que estoy trayendo las críticas de la derecha a lo woke, que son críticas que no tienen ningún sentido, sino revisiones de la izquierda, pero para mejorar la lucha por estas causas, para mejorar la asociación entre las luchas de identidad cultural y las luchas por la redistribución económica. Bueno, veamos algunas de esas críticas. ¿No parece lo woke a veces una pose? ¿No es a veces hablar con un lenguaje políticamente correcto, cumplir con una jerga para quedar bien, pero en el fondo seguimos reproduciendo las mismas actitudes de toda la vida? No sé, el famoso aliade. Yo tenía un profesor de la facultad, amigo mío en realidad, que no lo voy a escrachar, pero ¿qué era eso, viste? El tipo decía el discurso correcto, con el entusiasmo correcto. Ahora, tras bastidores te codeaba y te decía, mirá, esa de allá, esa mina de allá, no sabe, ¿no? Nacho Levi. Exactamente, tal cual, exactamente. Es decir, se queda en una forma correcta de conversar, de hablar, de decir, que en realidad no cambia sustancialmente nada.
Otra crítica, ¿no es a veces excesivamente moralizante? ¿No es como si fuera una especie de sacerdocio al revés? Una hipermoralización que tiene más ganas de señalar con el dedo, de vigilar y castigar, para hablarlo con lenguaje Foucaultiano, que de realmente cambiar las cosas, como si nos enorgulleciéramos más de la posibilidad de acusar al otro, casi como un sacerdote acusa a un pecador, que de realmente modificar o cambiar las cosas, dado que pareciera que siempre falta algo, que siempre hay algo en uno o hay algo en el otro que no alcanza a cumplir con su tarea o con su deber, como el pecador. Mira. Tercera cosa, esto lo dice un autor hace poco, ¿no es a veces demasiado deferente? La política woke no es una política de la deferencia que hace de la lástima un hecho político. En el sentido de que lo único que hace es pedirle perdón a los oprimidos, ¿no? El típico, no sé, hombre blanco, heterosexual, etcétera, que va y dice y pide perdón, y se arrodilla y se disculpa de ser un privilegiado, que se autoflagela por eso. Y queda ahí, es una política de reconocimiento simbólico, incluso también del afectado mismo, ¿no? Que pareciera ser de esa reivindicación simbólica lo único importante. Y voy con la última, a ver ustedes qué piensan. ¿No tiene a veces lo woke un matiz muy individualista o psicológico? ¿No apela demasiado al sufrimiento individual en vez de a la lucha colectiva? Al sufrimiento por mi condición, mi situación, mi pensamiento, ¿no? Lo cual genera en realidad una especie de reconocimiento hacia cada uno en vez de reconocimiento hacia nosotros, hacia un colectivo. Bueno, hay muchas cosas más para decir, les abro el juego a ustedes, y si percibieron algo, si alguna de estas críticas les hace sentido, debatámoslo un poco, pero voy a terminar ilustrándolo con una anécdota. Una anécdota que me pasó a mí. De hablar con una amiga, una colega académica, que me decía, vos sos un privilegiado, porque vos sos blanco, porque vos sos heterosexual, yo soy mujer y lesbiana. Entonces, vos sos un privilegiado, yo no soy una privilegiada, yo soy una oprimida. Bueno, bien, ahora, yo te muestro el Instagram de ella. La mina viaja 4 veces por año a Europa. ¿Y vos? ¿Me entendés? Yo gano 3 pesos con 50, ¿viste? Entonces, claro, yo creo que los dos tenemos razón, ¿no? Creo que los dos tenemos razón. Pero a ella nunca se le ocurrió pensar en la variable de clase. Claro. No Sí, sé. pone el tema de su condición por fuera de su economía. ¿Quién vive con más libertad? En definitiva, ¿no? Es decir, ¿quién vive más libre? Bueno, no lo sé, porque en realidad los femicidios se cometen a mujeres ricas o mujeres pobres. No es que los femicidas dicen, che, no me meto con mujeres, si bien hay mayor predisposición, por supuesto, en contextos de clase, por la mayor vulnerabilidad que existe en esas situaciones, la verdad que no es que se perdona a la mujer rica. Entonces ahí tiene razón la compañera. Lo mismo con las luchas de diversidad sexual. No es que se perdona a la lesbiana rica y no Claro. a la lesbiana pobre, sino que es algo que se sufre por una condición identitaria. En ese sentido tiene razón. Ahora, al decir tan contundentemente, que a mí me sorprendió, de una persona que tenía un montón de guita, ¿me entendés? Claro, claro. Y yo me sentía como ¿qué onda? Pongamos todo en juego. Pongamos Claro. todo en juego. Todos los Pongamos privilegios. todo en juego, ¿no? Pongamos todo en juego. Bueno, creo que un poco la denuncia de la izquierda hacia lo woke pasa por esto, ¿no? Por este exceso de sentimentalismo, por este exceso de autovictimización, por esta forma de hacer política que pareciera quedarse en el discurso nada más. A mí lo que me parece, Fabri, es que muchas veces lo que manejamos son esas categorías tan contundentes, ¿no? De blanco y negro. Y la verdad que la vida humana no es blanco y negro. Tiene un montón de matices. Como decís vos, ella es privilegiada económicamente, aunque sea mujer y lesbiana. Y después, en realidad, si vos te pones que hay muchas disputas, incluso dentro del feminismo, que las mujeres que enarbolan la bandera del feminismo suelen ser las privilegiadas, las blancas, las que tienen tiempo porque no están cuidando todo a su cantidad de hijos, o que no tienen 3 trabajos porque no llegan a fin de mes. Entonces esas categorías que se enciman, y bueno, sí, hay que tomar todas las variables para poder determinar quién es más privilegiado que otro. Al mismo tiempo te hago de abogado del diablo. Recuerdo una película que cuando éramos chicos nos matábamos de risa,
que era Bañeros 2, creo. Ay, no la No vi, puedo. porque vos eras chico, pero yo Yo era la veía grande en y ya Telefe no la de vi. chico todo el tiempo, no sé, vos la habrás visto. No, Dale, tengo que no. Sí, sí, Tengo tengo imágenes. De los Bueno. bañeros, tipo Franchella, eso. Emilio Era Dizzi, la ¿no? película del domingo a la tarde, humorística para ver en familia. En esa película hay un momento donde uno, no sé si Franchella o Emilio Dizzi, le pone la palabra puto para hacerle una broma a alguien. Esa broma termina con que el tipo recibe una paliza por el hecho de llevar escrita la palabra puto en la espalda. Claro. Eso era el chiste de un domingo a la tarde. Ni Claro. hablar Tinelli. Yo me creí mirando No, los programas de humor de Franchella. Tinelli. Cortando Los la chistes pollerita. eran todos chistes de ser homosexual. Todo Claro. el tiempo. Sí, los insultos. Era la broma. Ser gay era un chiste. Ser gay era ser ridículo. Ser una mujer gorda era ser ridícula, ¿no? Es decir, Sí, sí, sí. nos olvidamos de eso justamente porque lo hemos superado. Entonces a veces hay que volver también sobre qué es lo que hemos ganado para dejarlo establecido al momento de hacer efectivamente críticas como las que yo traigo, ¿no? Claro, claro. Yo me quedé con la parte que dijiste al principio de woke viene wake, de despierta, ¿no? Qué interesante esa parte, porque como que posibilitaría a cualquiera a prestar atención a las luchas que hay en su entorno, ¿no? Pero siento que al mismo tiempo que tiene esa idea que podría ser medio individualista, porque bueno, cada uno puede ver qué pasa, respecto a él, a ella o a ella, o a lo que ve. Sin embargo, para mí como la crítica principal en relación a lo que vos decías era como, ¿dónde está el nosotros? A mí, yo tengo eso, pero capaz que suena medio viejardi, pero es como... Sos es un poco sí, cada vez más viejardi. Pero hay algo del nosotros que se pierde. Yo creo como que... y no tiene solamente que ver con la posición partidaria o política de cada uno, sino como... Digo, con los temas de los que hablamos, ¿cuáles son los temas comunes? Y como que siento como que eso es imposible ahora. La pregunta es si ustedes alguna vez han sentido que debían corregir el lenguaje estúpidamente por no poder hablar de alguna situación, ¿no? De la forma correcta de hablar. Me parece estupidísimo, ¿no? Corregir Me parece al otro de estupidísimo. forma... Autocensurarse respecto de, no sé, no decir la palabra puto, ¿no? O sea, no decir claro, la palabra, ¿no? claro. Ese tipo de cosas, porque, van a pensar que yo soy discriminador. X y discriminadora. Z. Claro. Sí. Cuando creo que las palabras se desacralizan justamente ayudando a cambiar su sentido, Claro. no prohibiéndonos Pero hay algo decirlas. ¿no hay algo de la prohibición también, Fabri, de corregir? Tampoco... Creo que es luchar para que la Punitivismo, palabra, pero- para que la palabra deje de tener el sentido peyorativo que tiene y tenga un sentido libre y hermanado. A mí lo que me pasa es que no dejo de decir hijo de puta y mucha gente lo cambia a hijo de yuta. Y yo no voy en contra de... Hijo de yuta difícil. Claro, Sí. pero yo no voy en contra de la... No estoy hablando de la mujer que se Ejerce ha la prostituido. prostitución. No, estoy jerarquizando el insulto. ¿Cómo insulto? Porque si vamos a hablar de prostitución, es otro tema, es más serio. No es un insulto que a mí me nace cuando estoy recaliente, ¿me entendés? Bueno, y eufemismo, que siempre decimos, a mí me hincha la bola, eufemismo, que Rómulo y Remo no mamaron de una loba, nadie se salva mamando de una loba. Loba, lupa, lupanar, prostituta. Los romanos no quisieron decir que Rómulo y Remo mamaron de una prostituta. Pero bueno, nada, eso prefiero la mierda. Pero claro. sí, en lo del insulto, digo. Yo sigo diciendo hijo de puta porque me da bronca eso, pero no quiero hablar de la condición. Lo que pasa que también la discusión de los insultos es que caen sobre lo femenino, Claro. ¿no? Como la... Zorro, zorra, sí, ¿Sí? exactamente. Entonces siempre es la Y es muy condición de lo fuerte eso. femenino. Inconscientemente Claro, entonces recae. ahí está la discusión también porque tiene que ver con la construcción patriarcal y que el insulto y la manera de decirle al otro que algo está mal siempre es lo femenino. La Claro. concha de la lora, ¿no? Claro. No tiene que ver con los genitales duda. masculinos. Sin duda, ese tipo de Perro, cosas, un claro, montón de cosas. a través del lenguaje se revelan todas esas, qué tan asentadas están esas desigualdades. Eso es interesantísimo, claro. Pero de eso es una cosa, el sacerdocio, digamos, ¿no? Sí. Respecto de, bueno, se me escapó tal palabra, déjame tranquilo, digamos. Claro. Supongo que es otra, o al menos es algo que se empieza a conversar en la izquierda, con el temor, por supuesto, de que nos vayamos para el otro lado y empecemos a pensar que esas luchas que realmente han cambiado el modo en el que nos vinculamos, parezcan de repente idioteces cuando no lo son. Por eso traía ese ejemplo de cuando yo era chico y lo naturalizado que estaban ciertas estigmatizaciones. Sí, sí. Imagínate, no sé, un pibe que en ese momento quería salir del closet, ¿cómo salís con una sociedad que lo único que hace es ridiculizar tu condición sexual? Es imposible.
Tal es cual. imposible. Pero Entonces, vos pensá también que Franchella, cuando hacía el sketch con, Sí, una nena. con Claro, Julieta pone- Prandi, pone que era menor, Franchella. sí, estaba naturalizada la pedofilia. Y que el tipo le. Absolutamente. Ese sí, yo lo tenía los domingos al mediodía, Pone a Franchella. No Franchella, tenía los claro. bañeros, Es un pero tenía espanto, Franchella. eso es un Absolutamente. espanto. Cuando lo quisieron refritar, que lo repitieron, lo tuvieron que levantar, porque Pero- ya la sociedad no aceptó. Hoy- Claro, Pero pero hoy- siento que no genera humor. O sea, hay algo con No, ese claro, humor pero está que es buenísimo diferente. que hayamos aprendido que eso no puede generar humor. Pero no sé si es que lo aprendimos desde la prohibición o el no decir, sino como hay algo No, incorporado cambió en nuestro socialmente. acervo No te da cultural. risa. Sí, No te pero, da risa. da risa, sí, pero exactamente. igualmente con respecto a esto del uso de las palabras, sin embargo, hay un bagaje de eso. Por eso el miedo a utilizar ciertas palabras, Sí. porque quedó algo ahí. Pero fíjate como la lucha más efectiva en ese sentido es cambiar, es que no te dé más risa. Claro. Es que no Claro, es prohibir claro. ese humor, es que no te dé más No, risa, no, Pero es eso es muy- lograr eso es profundo. que es no muy lo puedas inconsciente. mirar. Bueno, Claro. eso se logró. Yo no puedo mirar un programa de Ah, esos. ah, Y creo, claro. estoy Te seguro incomoda. que Aparte te incomoda. ninguna mina, ninguna mujer, ninguna chica, no importa la edad que tenga, puede mirar esos programas. Porque sabe perfectamente que ahí hay una estigmatización espantosa, terrible, y no la dejaría pasar, como por ahí se dejaba pasar Claro, antes. Claro. Lo mismo con los discursos contra los gays y demás. Creo que ya no se dejaría pasar. Bueno, y yo tengo un problema con eso. Por ejemplo, a mí lo que me pasa ahora es que cuando el discurso es solo identitario y no tiene en cuenta, no sé si la condición de clase, ¿no? Pero es decir, la condición política, la condición del sector afectado, la condición económica. O sea, cuando el discurso es solamente identitario y se posiciona como si fuera solo política, o sea, como si estuviera hablando de política, a mí yo tengo un problema con esa recepción de sentido. Sí, lo trabajó Nancy Fraser, que es una extraordinaria autora, en un textito chiquito que se llama Neoliberalismo de Izquierda. Lo que vos te estás quejando es eso, es neoliberalismo de izquierda. Es decir, es libertad económica con progresismo cultural. Y pareciera como que lo habilitado a discutir por momentos es eso. O sea, la tierra, la extranjerización de la tierra, no. Ahora sí, como que esos temas están más difíciles. Pero esto no tiene que ver con ningún actor puntual, sino como si fuera como el aire que respiramos, ¿no? Como si estamos habilitados más como a conversar sobre temas de lo que vos planteabas, como que Fraser plantea como neoliberalismo del yo, así es el título del libro. Y creo que es un quilombo. Claro, porque además hay otro desafío, cómo en tiempos polarizantes poder hacer discusiones internas, revisiones internas. Que por ahí, ojo, como resultado de esa revisión, no llegamos a la conclusión de que hay que actuar de otra manera, por ahí llegamos a la conclusión de que hasta hay que reforzar esa manera de actuar, no lo sé. Por eso traje 3 o 4 puntos para que nosotros y la audiencia lo pueda pensar o reflexionar. Pero a veces es difícil, ¿no? Cuando el campo está muy polarizado y en enemigos muy fuertes, ir hacia nosotros mismos a revisar nuestras propias contradicciones internas, a ver qué hay, a ver cómo Claro. podemos salir mejor de esa posición. Y esa dicotomía entre lo cultural y lo económico es una falsa dicotomía en realidad. Bueno, hay que volver a plantearla, no sé si ustedes han sentido que a veces era una traba para nuestras luchas este sacerdocio del lenguaje, o esta hipermoralización, o esta autovictimización, no sé, de individual. El ¿no? cuidado en no decir tal o cual cosa porque ofenda o cosas así. Claro, un cuidado por ahí absurdo, cuando el Puede hablar ser. es más natural. ¿no? El hablar es El más lenguaje vivo, natural. sí. Sí, a mí No, me... yo veía lo de la vicejefa de gobierno, Sí. Clara Minci. Mucio. 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 Bueno, Bien, total. Beto. Que utiliza Tranqui. un recorte para que se viralice y habla de la ideología del género. ¿Viste? Como que. Yo estoy seguro que lo hace para salir en pantalla, digamos, Sí. y para que estén todos hablando de Para que la ella. levante. Y para fortalecer a sus adherentes. Y también porque eso. le habla a los propios con esas cosas. Y simplificando un tema que es re serio, que sería qué está pasando con la educación y qué está pasando con la implementación de la ESI. Como que. Ahí hay una lucha por los conceptos, porque lo que se habla de la ESI nunca tiene que ver con lo que realmente Con lo que es la se ESI. dice. Entonces ahí hay un problema de salir al campo y discutir el concepto. La ESI está bien porque no es lo que ellos dicen que es. Como ellos dicen que lo woke es algo que no es. Wake. Que es algo que no es. Que es, no sé, agarrar a un chico de 6 años y decirle tenés que ser, no sé, Gay. trans. Claro. Claro. ¿no? Ridículo. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Ahora, como tiraste un ole ahí final. Bueno, Tiraste un ole. Ole. tiré un ole. Fue como. Lo dejo acá abierto. Para que no me recorten. No te queremos viralizar, no te vamos, ¿viste? Bueno, estos 2 minutos en donde Fabri se confundió, dijo algo que no opina él. Entonces vos decís, estamos en un
pensándolo fríamente, ¿no? Estamos en un proceso más como transicional de repensar su articulación entre lo identitario y lo político. ¿Algo así sería tu posición? Sí, que tenemos que seguir discutiendo la articulación, primero entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y segundo entre la reivindicación cultural y la reivindicación económica. Para preguntarnos, sí, creo que quizás no tanto esto en Argentina, pero sí en las izquierdas más globales, si no ha puesto demasiado el acento sobre el individuo y sobre la reivindicación cultural y menos sobre lo colectivo y la reivindicación económica. Hay que retomar lo colectivo, yo me quedo con eso. Cerramos ahí. Claro, Como el laberinto, no sé, entramos todo lo colectivo. Sí, No sé. entramos. Sí. Abran bien. Vamos a entrar. Sí. Si hablamos de colectivo. Rompemos la libustrina y pasamos. Rompemos el laberinto. Bueno, al final se sale por arriba de esa manera.